La clase pasada, terminamos con esta pregunta, perdón, sobre qué es el gobierno. Ahí terminamos esta parte de la clase pasada, eh, haciendo claramente una discusión sobre qué es el Estado, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión, ¿cierto?, de que el Estado finalmente vamos a entenderlo como este conjunto de elementos contenidos dentro de la idea de unos elementos que estructuran la personalidad jurídica internacional, ¿cierto? Con los elementos de la población, los elementos del territorio, el gobierno, ¿cierto? La autonomía, la soberanía, hablamos incluso, y que esta personería jurídica y esta representación en términos del derecho internacional. Pero hablábamos entonces sobre el gobierno, teniendo claro que el gobierno hace parte, es un elemento esencial del Estado, que es el gobierno. ¿Por qué hoy estamos entonces discutiendo que el gobierno no es lo mismo que el Estado? El Estado está en una visión frente a la representación jurídica, persona jurídica de todos los elementos, ¿cierto? Y este es parte del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? Entonces, ustedes tenían la tarea, ¿cierto?, para hoy, de venir con esa respuesta. ¿Quiénes quieren participar? ¿Quiénes tienen una definición acerca de qué es el gobierno? José Giovanni, doctor, José Giovanni y luego César. Adelante, José Giovanni. dice que el gobierno es el conjunto de instituciones y personas que ejercen el poder ejecutivo y administrativo del Estado. Muy Ese bien. es el gobierno, doctor. Muy bien, habla José Giovanni de un elemento relacionado con la administración, ¿sí? La administración. Interesante, ¿no? Porque entonces podríamos decir que un presidente administra, pero ¿cómo la administración se va a representar en términos, por ejemplo, de las fuerzas militares? Que ahí no solamente hay una administración de recursos, ¿no? Pero interesante, ese es un elemento del gobierno. César. Buenas noches, profesor, ¿cómo está, doctor? Eh, el gobierno es un órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros. Muy bien, César. Digamos que elementos, pero si es una monarquía en la que no existe un presidente o no existe un ministro, ¿no? Digamos que la definición en términos de qué es el gobierno no solamente se puede delimitar a un presidente o a un ministro, ¿no? Porque recuerden que hemos hablado de las diferentes formas incluso de estados, ¿no? Carlos, adelante. Maestro, buenas noches. ¿Qué es gobierno? Perdón, sí, ¿qué es gobierno? Empezando que, digamos, la palabra gobierno viene del griego kibernan, que se traduce como pilotear un barco. Entonces, hay como dos definiciones de qué es gobierno. Gobierno es un conjunto de autoridades, instituciones y organismos políticos y administrativos que ejercen los poderes del Estado. Y una definición como más pequeña, más restringida, es que el gobierno es el órgano que encabeza el poder ejecutivo en un país. Muy bien, Eso, siempre y cuando haya separación de poderes, ¿no? Y sí, si no señor. hay separación de poderes, ¿quién es el gobierno? ¿No? Digamos que esto lo hago un poco también para ir alimentando un poco la discusión acerca de qué es el gobierno. Julieta, Profesor, muy buenas noches. buenas noches. Yo tengo que el gobierno es el conjunto de instituciones y personas que ejercen el poder ejecutivo y administrativo del Estado. Su principal función es la implementación y ejecución de políticas públicas, la administración de recursos del Estado y la garantía del cumplimiento de las leyes. El gobierno opera dentro del marco de la Constitución y las leyes
asegurando la gestión y dirección del Estado de manera efectiva y responsable. A diferencia del Estado, que es una entidad permanente, el gobierno es temporal y cambia según los procesos electorales o los periodos establecidos por la ley. El gobierno puede estar conformado por el presidente o primer ministro, los ministros y otros funcionarios que forman parte del aparato administrativo del Estado. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Julieta menciona varios elementos importantes, ¿no? De la provisionalidad de los gobiernos. Bueno, y si es un gobierno que tiene 20 años en el poder, ¿no? Ese entonces no sería un gobierno. Ya veremos también entonces los tipos de gobierno. Pero gracias, Julieta. Luis, Doctor, buenas noches, muchas gracias. Del gobierno yo pienso que es el principal pilar del Estado, aquel eje principal del Estado, ¿sí? Es aquella autoridad que dirige, controla, asimismo administra sus instituciones. Esto consiste en la conducción política general o el ejercicio del poder ejecutivo del Estado. muy bien, Luis. Yo tal vez tengo una posición diferente. Yo creo que el principal eje del Estado es las personas, ¿sí? El gobierno, por eso, digamos, al final el gobierno está ahí presente como un elemento del Estado, ustedes ya lo han mencionado, porque tiene unas funciones específicas, ¿no? Pero en discusiones mucho más claras frente a los factores de poder dentro del Estado, o sea, digamos, es más fuerte el elemento o el pilar de la población, las personas, quienes lo conforman al final son los que deciden qué forma de gobierno quieren tener, ¿no? Eso lo hemos demostrado con las revoluciones, ¿no? La revolución inglesa, la revolución francesa y la revolución norteamericana demuestran que al final son las personas las que definen el tipo de gobierno que quieren, una monarquía, un sistema parlamentario, un sistema presidencial. Ya lo veremos también, pero interesante, gracias por mencionarlo, pero digamos que refuto un poco y el principal pilar de un Estado va a ser siempre las personas. El gobierno es importante, es un elemento, ¿sí? Pero el gobierno depende del primer pilar, que siempre es las personas. Rodrigo. Sí, buenas noches, maestro. Bueno, digo yo que es un, a ver, institucionalmente es un poder político en la cual puede considerar una estructura social con autoridad para organizar, dirigir, controlar y administrar un territorio, ¿sí? Como tal. Muy bien. Hay elementos, hay elementos. Igual, la discusión frente a la administración, ¿es solamente económica o la administración del Estado va más allá del enfoque económico? Pero gracias, Rodrigo. Rocío. Buenas noches. Bueno, para mí el gobierno es la unión de varias instituciones, teniendo en cuenta el gobierno de Colombia, ¿verdad? Que tenemos diferentes ramas, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es la unión de eso, que si hay diferentes tipos de gobierno, ya pues con lo que han dicho mis compañeros, como para no repetir lo mismo, que está el democrático, republicano, monárquico y autoritario. Por ejemplo, en nuestro país, pues tenemos la opción de que el gobierno cambia cada 4 años. En otros países es cada 5, cada 6 años. Y hay unos en los que ya se instalan en el poder, entonces deja de ser como ese gobierno democrático, lo veo yo de esa manera. Y pues se forma con la intención de seguir creando un orden dentro del Estado, lo que hacemos nosotros que somos la población. Ok, muy bien, Rocío. Claro, digamos que muchas veces hablamos de la figura del gobierno desde nuestro propio panorama, ¿no? Es decir, Estado colombiano, el Estado, o incluso desde las visiones regionales, el Estado boliviano, el Estado venezolano, el Estado mexicano. Pero digamos que la discusión de qué es un gobierno es una visión mucho más amplia, ¿sí? ¿Qué es un gobierno en términos realmente, por ejemplo, de sistemas en los que no hay una democracia, ¿no? Paula, Buenas noches, docente. Gracias. buenas noches. Yo tengo acá que el gobierno se define como el conjunto de
de órganos y autoridades que dirigen y administran un Estado, ejerciendo un poder político garantizando el orden jurídico. Es la autoridad que controla y organiza la vida en una sociedad, actuando como mecanismo a través del cual se implementan las decisiones políticas y se gestionan los recursos del Estado. Muy bien. Igual hay muchos elementos relacionados a la administración, ¿no? Sí, Pero señor. solamente administración en términos financieros, esa también es digamos, un análisis que hay que hacer frente a la administración va más allá de qué, ¿no? Y en la visión en términos de el Estado conformado por quién, del gobierno conformado por quiénes. Pero hay elementos, Paula, muchas gracias. Presidente, Edison, pues sí, pienso Paula. que no solamente se encarga como de la administración de ese poder, sino que también juega un papel crucial en el tema de la creación de un entorno propicio para una convivencia pacífica y un desarrollo integral de la comunidad. Considero Sí, que debería digamos implementar. que un poco la pregunta que les hago es, la administración del Estado, digamos, del Estado a través del gobierno, debe, en teoría, va más allá de lo financiero. Hoy, por ejemplo, para los que son colombianos, la noticia es la entrada del gobierno al Cañón de Micaya a través del municipio del Plateado. Ahí la visión es, la administración del Estado se está haciendo a través de la inversión de recursos o a través de una fuerza diferente. Y alguien en un elemento atrás lo mencionaba, también es la ejecución de la ley, ¿no? Entonces, ojo, no, no la administración de justicia, esa no la tiene el gobierno, ¿no? A través de la administración de otra forma. Un ejemplo para los que son colombianos y han visto todo lo de que ha pasado en el Plateado es, por ejemplo, el gobierno a través de la administración de la fuerza, ¿no? A través del ejército. Una, una visión acerca de qué es el gobierno también, para no limitarlo solamente a una visión meramente presupuestal o de administración de recursos económicos. Elvio, Sí, licenciado, buenas noches. buenas noches. Eh, yo tengo gobierno. Gobierno viene de de la palabra gobernar, que prácticamente es una administración mediante unos derechos y unos deberes sobre una población que tiene un territorio donde hay un poder público y una soberanía. Muy bien. Hay también otro elemento público, ¿no? También lo mencionaron ustedes un poco. Lo público, el gobierno hace referencia a la red pública, a lo que conforman en términos de entidades públicas, ¿no? Jenny, gracias, Elvio. Buenas noches. Pues yo hice más que todo como lo de la rama ejecutiva del orden nacional. Entonces, la rama ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento con los fines esenciales del Estado. Está representada por el presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o directores de departamentos correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. La organización territorial se asimila al concepto de ordenamiento territorial, el cual hace la relación al conjunto de normas que establecen y regulan por disposición, por la Constitución, la forma como se contribuye, especialmente en el poder público entre los diversos niveles políticos, administrativos, de autoridad, establecido por la Carta Política Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. Gracias, profe. Nuevamente, es una visión, gracias Jenny, muy colombiana, ¿no? Pero cuando no hay un presidente, cuando no hay una forma de organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial como la tenemos en Colombia, ¿qué es entonces el gobierno si no hay un presidente? Es nuestra visión muy colombiana, ¿cierto? De que el gobierno está en cabeza, y está bien, porque es la forma en la que los colombianos decidimos organizarnos con una forma presidencialista, ¿sí?
Terminamos con Edison para continuar. Adelante. Gracias, Jenny. Adelante, Edison. A usted, profe. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿vas a participar? No, ok, listo. Sí, listo, entonces, ¿qué es el gobierno? Ustedes han dado elementos interesantes Buenas frente a noches. lo que... si Jenny, ¿vas a participar Sí, hay nuevamente? una Ok. señal. Hay alguien que tiene encendido el micrófono, colega. Si quiere participar, para que alce la mano. Entonces, el gobierno no tiene una definición única. Ustedes han dado muchos elementos, pero la visión de gobierno varía mucho dependiendo del autor, del estado, del momento, ¿cierto? Entonces, yo les traigo varias definiciones de lo que es un estado, ¿cierto? Y eso también cómo podría variar dependiendo del estado, ¿no? Recuerden, la norma general está el estado y el gobierno es un elemento del estado. Entonces, la revista de Comercio del Rosario, bajo una visión muy economista, hablan que entendemos el gobierno como una administración transitoria del Estado. Interesante. Esta visión transitoria del Estado va a cambiar si vamos, por ejemplo, a un sistema de monarquía en el que, perdón, a un sistema absolutista en el que el gobierno no cambia. Entonces, no hay un gobierno transitorio, ¿no? El gobierno está constituido por las instituciones y los funcionarios que la integran y tienen a su cargo temporalmente la conducción y el funcionamiento del Estado. Muy bien, esa es una definición que se ajusta a los gobiernos de sistemas democráticos. No se aplican a los gobiernos que no son democráticos. Eduardo Bacramont menciona que el gobierno se encarga a través de un grupo de personas de la administración del Estado. Origina lo que se denomina la administración pública y el desarrollo de una burocracia. Esta definición de Eduardo es una definición mucho más general, ¿cierto? Porque no lo limita a un término temporal, ¿cierto? Ni a instituciones, sino que depende del grupo de personas que el Estado ha definido que va a administrar, ¿cierto? Al Estado. Esto puede ser, por ejemplo, una monarquía. Esto puede ser, por ejemplo, un gobierno absolutista. Digamos, simplemente vamos a decir que el gobierno es este grupo de personas que administra el Estado, que denominamos la administración pública y que tiene un sistema burocrático. ¿Sí? Ahora, la Universidad Continental dice que el gobierno es el centro desde el cual se constituye el poder político. Lo mencionaban ustedes. Allí se centra ese poder político. Por eso, por ejemplo, las discusiones siempre es frente a un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha. ¿Cuál es la visión, cierto, política que va a tener el gobierno transitorio o incluso los gobiernos absolutistas? Entonces, gobiernos con dictaduras de centro o de izquierda, porque esto aplica para ambos visiones políticas. No solamente ha habido dictaduras y tiranías de derecha como de izquierda. Entonces, aquí el gobierno es el centro que constituye el poder político, ¿cierto? Lleva a cabo las decisiones que toma el poder estatal, ¿cierto? Entonces, sobre el gobierno recae la toma de decisiones y pueden ser nacionales, regionales o locales. Es mucho, esta definición de la Universidad Continental, perdón, es muy interesante porque si ustedes ven, elimina, ¿cierto? La temporalidad, pero elimina también la visión de que el gobierno deben ser instituciones o personas. Hablan de que simplemente es el poder central político, ¿cierto? Pero que es el poder de toma de decisiones y este puede tener varios niveles, ¿cierto? Y podría ser que el gobierno está constituido a través de, por ejemplo, un gobierno, por ejemplo, una junta militar, ¿cierto? Ahí no necesariamente hay un presidente, un rey o un ministro. Una junta militar puede constituir un gobierno, ¿cierto? Simplemente se centra en que se reduce a la decisión a la toma de decisiones por parte de este poder. ¿Listo? Ahora, la CEPAL dice que el gobierno es una organización del sector público que define las políticas públicas que se hará. Creo que alguien lo mencionó, tal vez lo sacó de aquí mismo, que habla de la administración que corresponde al personal del sector público y el sector fiscal, que obviamente incluye los aspectos patrimoniales del Estado. Ahí entonces en esa lógica, ahí en esa lógica es importante que la CEPAL obviamente tiene una visión muy relacionada
al aspecto económico, ¿no? Siendo también una organización de una visión más de desarrollo. Ahora, Luis Fernando Aguilar de la Universidad de Guadalajara habla de que el gobierno es la agencia de dirección del Estado, ¿cierto? El dirigente de la sociedad que existe en forma de Estado y es en las sociedades modernas nuestras, estructurada por el ordenamiento normativo del Estado, el gobierno es el agente rector. También es una visión interesante porque habla de que el gobierno es un agente, ¿sí? Y estaba pensado en la visión igualmente, no es una institución, no es una persona, es un agente que puede ser de diferentes maneras, puede instituirse de diferentes formas, que es lo que veremos a continuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de gobierno que existen actualmente? Ustedes ya los mencionaron. ¿Cuáles creen ustedes, basado en esto? Hay muchas, y aquí la conclusión, hay muchas visiones y definiciones de qué es un gobierno, ¿cierto? Pero creo que lo importante en términos de lo que podamos decir acá es que el gobierno es el centro del poder político, ¿cierto? Que es el centro de toma de decisiones estatales, ¿sí? Y que no se puede limitar en la temporalidad. El caso nuestro en democracias, que tienen esa temporalidad aplica, pero hay otros estilos de gobierno en los que la temporalidad no aplica, ¿sí? Pero entonces no se puede limitar a una temporalidad o a una persona o a una institución, como por ejemplo un presidente o como por ejemplo un rey. El gobierno, ¿cierto? Es el centro político del poder, el centro de toma de decisiones estatales, ¿cierto? Pero está en cabeza de un agente, ¿sí? Que es decidido a través del Estado. El Estado es el que define cuál es el agente que va a administrar, que va a tomar decisiones y que va a regir un poco toda la visión política. Entonces, no lo vamos a limitar en temporalidad y en una persona o en una institución, sino más bien en un agente decidido a través del Estado. ¿Listo? Pero entonces, entendiendo esta visión de gobierno, ¿qué formas de gobierno creen ustedes que existen? ¿Cuáles son las formas de gobierno que existen? ¿Alguna idea? Profesor, Ya han ¿puedo mencionado varias. participar? Carlos y luego Julieta. Bueno, maestro, yo averigüé y tipos de gobierno están las monarquías parlamentarias, la república presidencialista, la república parlamentaria, el estado autoritario y el estado totalitario. Eso se averiguó como tipos de gobierno que pueden existir. Muy bien, Carlos. Mencionaste la gran mayoría. Julieta. Muchas gracias, profesor. Tengo la forma de gobierno, la monarquía, la república, parlamentarismo, el presidencialismo, semipresidencialismo, el estado autoritario, estado totalitario y teocracia. Muchas Muy gracias. bien. Muy bien. Esos son. Pregunta para Rocío, para Henry y para José. ¿Tienen algún sistema diferente a los que ya mencionaron? Doctor, buenas noches. Pues es que alguna vez en una clase que estuve también hablaban sobre, no sé si era un gobierno o un estado, no sé si estoy confundida, teocrático. Ok. Claro. Y, Sí, sí. o sea, está el teocrático y Ujú. uno de confederación. Recuerdo la palabra, pero realmente no recuerdo en qué consistía. O sea, me acuerdo de esos. Ok. Muy Dictadura, bien. doctor, Gracias, Rocío. también. Doctor, Ok. dictadura. Dictadura. Bueno, vamos a hablar un poco de eso y lo vamos a ver en una de las formas, ¿sí? Entonces, José, mencionabas eso, ¿no? Dictadura. Sí, señor, dictadura. Listo. Entonces, hay dos sistemas de gobierno desde nuestro lado de la visión, ¿cierto? Que son los sistemas autoritarios, ¿sí? Que son una mezcla entre autoritarios y totalitarios o sistemas no democráticos, porque, ojo, no todo sistema democrático se traduce en un sistema totalitario o autoritario. Recordemos que también hay sistemas políticos eh, que tienen una visión de gobierno relacionado con la religión, ¿sí? El gobierno a través de la Sharia, por ejemplo, no necesariamente que no sea democrático no implica que sea un sistema autoritario o totalitario. Ese es un mensaje importante porque
en esta visión diferente, no occidental de sus sistemas, pueden que sus sistemas aceptados por las personas no sean necesariamente la democracia, pero eso no los traduce en sistemas autoritarios o totalitarios. Puede que la población en general esté de acuerdo en que el sistema de gobierno sea a través de sistemas religiosos ya determinados, ¿sí? Y esto es totalmente validado por las mismas personas. Entonces, tenemos sistemas autoritarios, sistemas totalitarios, sistemas no democráticos que no necesariamente se traducen en autoritarios o totalitarios, ¿no? Y tenemos sistemas democráticos, ¿cierto? En los que hay una figura de representación, en donde el sistema de gobierno puede ser parlamentario, presidencialista, que donde el pueblo no ejerce de forma directa el gobierno, sino que transfiere esa función a otros. Digamos que en esta discusión del contrato social, de cómo los coasociados se organizan, ¿cierto? Hablamos entonces de que delegamos en alguien esta forma de gobierno, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de gobierno actuales? Pero se mencionaba otro tipo de gobierno, la que no están acá, pero se los voy a mencionar. La teocracia es el gobierno, ¿sí? De Dios. Es el gobierno que se considera que se ejerce a través de Dios. Y esto podría entonces mencionarse un poco en la mezcla en el poder de los reyes, ¿cierto? Un poco en la visión. Los Aristóteles mencionaba, por ejemplo, con Sócrates, que había el gobierno, ¿cierto?, de la aristocracia, el gobierno de la monarquía, pero el gobierno de la aristocracia era el gobierno de los mejores preparados, de los que tenían la capacidad de gobernar. No necesariamente se debían elegir a través del voto popular, sino que esta gente era muy capacitada y tenía que gobernarlos. Y estaba el gobierno de la monarquía a través de los reyes. La teocracia es un poco el gobierno de Dios, ¿cierto? Que puede pensarse desde la visión de los reyes, pero también puede ser a través de, por ejemplo, un sacerdote, el papa, no sé, el gobierno a través del papa en la tierra. Entonces, esta visión del gobierno, de la teocracia a través de la voluntad o el gobierno de Dios, ¿cierto? Muy bien, Julieta, el Vaticano tiene un gobierno teocrático. Es la representación de Dios a través del gobierno en la forma en la que funciona el Vaticano. Pero en nuestras formas, más allá del Vaticano y más allá, por ejemplo, de las formas islámicas, las formas más aceptadas o las formas que están más estudiadas y más presentes por los autores están las monarquías parlamentarias, las repúblicas presidencialistas, las repúblicas semipresidencialistas, las repúblicas meramente parlamentarias, gobiernos autoritarios o estados totalitarios. Y aquí hay una diferencia entre uno y otro. Un gobierno autoritario puede ser un gobierno mediante el cual se ejerzan todas las formas posibles para que las personas no tengan un sistema de gobierno diferente, ¿cierto? Y ese gobierno autoritario impone a través de la fuerza su estilo de gobierno, mientras que el gobierno totalitario, el Estado totalitario, es una visión, por ejemplo, como las monarquías absolutas, en las que no necesariamente se imponen mecanismos de coerción, sino que la visión del Estado recae sobre una sola persona bajo la visión de la totalidad del poder o el absolutismo del poder. Julieta. Profesor, una pregunta. En el caso de Norcorea, con el presidente Kim Jong-un, ¿sería un gobierno totalitario? Porque Muy de bien. todas maneras sigue pasando también en la familia al gobierno a través de los tiempos. Muchas gracias. Exacto. Sí, y digamos que esa es la visión de un gobierno totalitario. El gobierno autoritario impone mecanismos de coerción administrativas o políticas para mantenerse en el gobierno, ¿cierto? Mientras que el gobierno totalitario se establece a través del Estado la forma en la que esta gente, ¿cierto? Esta gente de gobierno va a permanecer y va a ser un gobierno absoluto, ¿sí? Un ejemplo puede ser Norcorea de ese sistema. Un ejemplo que establece que incluso, por ejemplo, un sistema como el Vaticano tiene un sistema no totalitario. El sistema del gobierno del Vaticano es un gobierno en la que el clero, que es quienes conforman el Estado del Vaticano, eligen cada vez que muere un papa, eligen un nuevo papa a través de votación. Muy interesante. Pero esta diferencia entre un gobierno autoritario y un gobierno totalitario
va a ser importante en términos de uno ejerce coerción o alguna fuerza política para mantenerse y el otro así se decidió a través del Estado, que sería la forma en la que va a tener ese agente de gobierno, ¿sí? Una república parlamentaria netamente, y ahí es importante que este sistema de gobiernos parlamentarios no tienen un rey. El parlamento, ¿cierto?, designa unos ministros para que puedan administrar y tener la decisión de la central de las decisiones del Estado, ¿cierto? Pero no necesariamente tienen un presidente o una monarquía. Por eso les decía, definir el gobierno meramente de nuestra visión de un presidente es muy limitado porque pueden existir gobiernos, los sistemas gobiernos de gobiernos netamente parlamentarios y el parlamento elige a los ministros, pero digamos, la toma de decisión siempre va a recaer sobre el parlamento, porque si algún ministro toma una decisión diferente al parlamento, pues el parlamento en sí tú lo puede remover y cambiarlo para un ministro que tome decisiones en base a la decisión del parlamento. ¿Listo? Fanny, monarquía, aristocracia y politea, las tres y tres corruptas, tiranía y oligarquía y democracia. Sí, interesante porque esta es la definición, ¿no? de Aristóteles y Sócrates, ¿no? Hay una monarquía que, bueno, ¿por qué, Fanny? Gracias. Estas definiciones de monarquía, aristocracia y politea tienen unos extremos, es decir, la monarquía se entiende el gobierno del bueno, una sola persona, el rey, que es bueno, que gobierna bajo la visión, ¿cierto?, del poder en una persona a través en la Edad Media de Dios, pero en la época eh, antigua, bajo elementos muy relacionados a la conquista, a quien tenía mayor poder. Pero la monarquía, como el poder bajo una persona. La aristocracia, ¿cierto? Pensado entonces en el grupo de personas sabias, conocedoras, que administran y que eligen el poder y que están allí para tomar decisiones. Y la politea, que es una visión de la democracia, que es el gobierno de todos, elegidos por todos. Ellos dicen que el extremo de estas tres formas es que la monarquía puede terminar convertido en una tiranía, ¿cierto? En la que entonces allí va a recaer que esta persona va a tomar decisiones tiránicas, que va en contra de las personas, ¿cierto? La aristocracia, ¿cierto? Va a caer en la oligarquía, ¿sí? Que es el poder de unos pocos y que esto se va a centrar allí, solamente en estos pocos. Y la politea se puede caer en lo que llamaríamos entonces nosotros, en el populismo, ¿sí? En la decisión de que gobiernen personas no aptas, simplemente bajo mensajes populistas o también un poco relacionado con las mentiras por el fin del poder, ¿no? Entonces es muy interesante, la monarquía se puede degenerar en una tiranía, la aristocracia en una oligarquía y la politea o la democracia puede bajar a se puede dar, ¿cierto?, en un populismo. Interesante, ¿no? La visión de los antiguos griegos frente a estas formas de gobierno. Ya hemos avanzado un poco más en las formas de gobierno frente a una monarquía parlamentaria, una república presidencialista, una república semipresidencialista, una república parlamentaria, un gobierno autoritario o un gobierno totalitario. José, ¿ibas a mencionar algo? Eso, doctor. Entonces, ¿cómo podemos llamar el gobierno de este personaje de Kim Jong-un de Norcorea? Porque allá ya es una dinastía, ¿no, doctor? Esa palabra también puede ser una forma de gobierno, la dinastía, o ahí cómo sería el tema. No, no, es que eso puede cambiar, José. Sería un gobierno totalitario, sería un gobierno totalitario, pero puede llamarse monarquía, perdón, puede llamarse monarquía, puede llamarse dinastía, puede llamarse emperatriz, emperador. O sea, hay régimen, puede tener demasiados nombres dependiendo de cómo sea definido por el propio pueblo. Pero el estilo de gobierno es un gobierno totalitario, ¿sí? Aquí no vamos al detalle, ¿cierto? Pero esta es la esencia propia de un gobierno totalitario, ¿cierto? Traducido en una dinastía, por ejemplo. ¿Sí, José?
Listo, doctor, gracias. Listo. Entonces, monarquía parlamentaria, tenemos el muy buen ejemplo de nuestros amigos ingleses, tienen un rey que es jefe de Estado, y aquí porque es importante, ¿no? El rey es jefe de Estado, mientras que el Parlamento, a través de la elección del ministro, es el jefe de gobierno. Ahí entendemos entonces la diferencia, ¿no? Jenny, ¿tienes algo que mencionar? Jenny. Ok, gracias, Jenny. Entonces, ahí es importante mencionar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de Inglaterra hablamos de que el rey es un jefe de Estado, mientras que el parlamento y el ministro representan al gobierno? Y acá va a haber mucha lógica en por qué se dice que la monarquía en Inglaterra, pues es una figura más que todo simbólica, ¿no? Por lo que representa el Estado a través. Entonces, una república presidencialista lo tenemos nosotros aquí en la forma en la que funcionamos en nuestra región. La mayoría son gobiernos presidencialistas con algunos toques federalistas. Ah, bueno, creo que alguien mencionaba lo de las confederaciones y esto es un sistema de organización también mediante la cual, pero es una organización más política en la que se define si es un gobierno centralista en la que el gobierno está centralizado en una sola forma, una de estas, y están a través de sistemas federados en las que hay varios estados, ¿cierto? Y que se representan en uno solo a través de los sistemas federados o de los sistemas confederados. Esto lo veremos más, un poquito más adelante cuando ya empecemos a ver las constituciones. ¿Listo? Rocío. Doctor Reinaldo, una pregunta. ¿La forma de Sí. gobierno en España podría ser monarquía presidencialista también? Porque allá también hay rey y también escogen, allá sí hay elecciones para presidente, pero en Inglaterra no ocurre lo mismo, hasta donde sé, no ocurre lo mismo con el Parlamento. Muy bien. ¿Qué es? Y por eso lo estoy mencionando. ¿Qué es? ¿Qué es el rey de España? Un jefe de Estado, ¿cierto? Mientras que el presidente es un jefe de gobierno. Entonces, el sistema de gobierno de España es un sistema, en España es un sistema semipresidencialista, porque ellos tienen allí al Parlamento, ¿cierto? Tomando decisiones con el presidente. No es una monarquía plena, ni es una monarquía parlamentaria, porque el sistema, el rey es simplemente un jefe de Estado. Y aquí estamos hablando de formas de gobierno, ¿cierto? El Estado de España es una monarquía, es una monarquía. El Estado tiene una monarquía, ¿cierto? El Estado de España, ¿sí? Contiene como Estado una monarquía, pero el gobierno, la forma de gobierno, no es una monarquía, porque ni siquiera tiene esa posibilidad de tener de tener una forma de gobierno. Ahí hablaríamos de una república semipresidencialista, porque contiene un presidente con gobierno, tiene un parlamento y tiene un rey. ¿Listo? Señor, muchas gracias. Dale, Rocío. Entonces, ahí ya un poco el ejemplo de los sistemas semipresidencialistas, las repúblicas parlamentarias en las que el parlamento elige un ministro, pero centra el poder, y los gobiernos autoritarios, ya les mencionaba, entonces concentran el poder a través de mecanismos de coerción o de acciones políticas para mantenerse en el gobierno, ¿no? Sí, Carlos. Maestro, entonces Alemania podría ser ¿Qué es Alemania? parlamentario, porque si ¿Por qué ellos es eligen un parlamentario? ministro, es parlamentario, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es parlamentario? ¿Qué organismos tiene Alemania, Carlos? Ellos eligen un ministro, un ministro, no más allá no hay rey ni nada. Muy bien, ellos tienen un ministro. Qué más tiene Alemania? Parlamento, ¿no? Obvio. Muy bien, pero hagamos el ejercicio, busquemos en Google. Busquen en Google Alemania, sistema de gobierno. ¿Qué instituciones tiene Alemania? ¿Quién lo consiguió ya?
Maestro, pues Alemania aquí tiene un yo Dice le que quiero sistema de decir república que gobierno Pero parlamentaria. federal. bueno, la República uno Federal de solo, uno Alemania es solo, un uno Estado solo. federal y está Carlos, organizado de adelante, forma Carlos, dale. Dale, señor, señor, dale porque no te escuchamos. ¿Qué instituciones tiene Alemania? dice, la República Federal de Alemania es un Estado federal y está organizada en forma de democracia parlamentaria. Muy bien, entonces es una república parlamentaria, es una república parlamentaria. En esa lógica, Carlos, tú decías, ellos eligen un ministro. Muy bien, pero el ministro, y luego lo complementaste muy bien, es elegido por un parlamento. Por lo tanto, Alemania es un sistema de república parlamentaria. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio con Francia, porque Francia tiene una particularidad. Busquen, ¿cuáles son las instituciones de Francia? Adelante, si quiere José. José Giovanni. Francia, dale ahí la búsqueda en Google. ¿Cuál es el sistema en Francia? ¿Qué instituciones tiene Francia en su gobierno? ¿Lo conseguiste tú, Fanny? Si quiere, dale, Fanny, dale. Pero es que, digamos, profe, dice que en Alemania sí, es un ministro, pero tienen un ministro para cada área, porque aquí me arroja por lo menos que tienen un ministro federal de finanzas, un ministro federal de interior y patria, ministro federal de asuntos exteriores, ministro federal de economía y protección de clima, ministro federal de justicia, ministro federal de trabajo y asuntos sociales. O sea que no es un solo ministro. Muy bien, Fanny. Pero ellos tienen un primer ministro Claro. que representa al Estado y al gobierno. Sí hay otros ministros, efectivamente, pero hay un primer ministro cabeza del gobierno. Aquí es importante, ¿cierto? Porque es la forma, pero efectivamente, Fanny, lo mencionas muy bien, por eso son una república parlamentaria, no son una república ministerial, es una república parlamentaria porque el parlamento elige todo ese montón de ministros que usted mencionó, efectivamente, ¿sí? Aquí, dato interesante para la discusión. ¿Por qué Alemania decide esa forma de gobierno? ¿Por qué creen ustedes? Por la Segunda Guerra Mundial. No le escuché, profe, estaba mirando otra cosa. Tranquila, Fanny, era una pregunta para todos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Alemania, sí, tenía un sistema de gobierno, primero a través de de una monarquía, sí, en los que ellos tenían no un rey, no recuerdo el nombre ahorita, perdón, era perdón, pero una figura absolutista, ¿cierto? Que si se me viera a la cabeza nuevamente, yo les menciono cuál es. Un emperador, eh, bueno, es que en alemán a la traducción en español puede variar, pero era una figura muy parecida al rey, un monarca, ¿cierto? En la que esta figura, a través de todas las dificultades que tiene la Primera Guerra Mundial, termina inmerso llevando a Alemania a una guerra mundial, ¿cierto? Que la devasta. Digamos, hay un tema de devastación económica, financiera, social en Alemania a través de la Primera Guerra Mundial. Y luego hay otra figura más adelante, ¿cierto? Que nuevamente lleva a Alemania a una Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la figura? Ya sabemos que la persona es Hitler. Pero qué figura jurídica y política es la que lleva a Alemania a la Segunda Guerra Mundial? Se llamaba el canciller. El ¿Sí? Fuller. No, el Führer es el autonombre que se da Hitler, ¿cierto? Pero en toda esta visión nazi. Pero la figura política es el canciller. El canciller es la persona sobre la que recae, ¿cierto?, la decisión y luego se convierte en el Führer, el Tercer Reich, en todo. Bueno, Reich es el nombre en Alemania, ¿sí?, de lo que sería la monarquía. Y esta figura de la única persona tomando estas decisiones y lleva a Alemania a una Primera Guerra Mundial y a una Segunda Guerra Mundial que devasta totalmente a Alemania, la divide,
genera un holocausto, un genocidio, una violación masiva de derechos humanos, todo lo que ustedes ya saben de la Segunda Guerra Mundial. Y allí los alemanes se piensan entonces, después de una Primera y una Segunda Guerra Mundial, un sistema de gobierno en el que no mande uno, en el que no sea una persona la que tome decisiones. Por eso ellos, su sistema de gobierno, no dicen, no, muy bien con sus presidentes, con sus figuras presidencialistas, muy bien, pero nosotros no vamos a tener, no vamos a volver a cometer el error de tener una persona única tomando decisiones. Entonces, ellos dicen, el gobierno va a estar sobre el Parlamento, y el Parlamento obviamente es elegido por la mayoría, ¿cierto? Es elegido popularmente. Entonces, hay ministros, efectivamente. Ahí están los ministros en la República Alemana, pero quien decide esos ministros es el Parlamento. Y es una forma en la que ellos también dicen, no vamos a volver a caer, ¿cierto? En la forma de gobierno en la que una persona decide por todos. Cierto, más bien, el Parlamento es la autoridad absoluta del gobierno. Muy interesante, ¿no? Aquí hay varios mensajes. República de Alemania Federal. Julieta dice Francia semipresidencialista. César dice Francia, Estado unitario semipresidencialista. ¿Pero por qué semipresidencialista? ¿Por qué se dice que Francia es un sistema semipresidencial? ¿Por qué? ¿Qué encontraron sobre Francia? Respuesta. Dale, Julieta. Creo que es porque tiene un presidente de la República que actúa como jefe de Estado, es elegido por voto popular y tiene un papel significativo en la política exterior y la defensa. Y tiene un primer ministro que actúa como jefe de gobierno, es nombrado por el presidente y es el responsable ante el Parlamento. El primer ministro dirige la política interna y coordina las actividades. Muy bien, excelente. Miren qué interesante esta forma de gobierno. Esta forma de gobierno tiene un presidente que está de cara a lo externo, ¿cierto? De cara a la política internacional como un jefe de Estado, como el rey en la monarquía inglesa. Usted tiene allá su vaina, ¿cierto? Frente a los otros estados. Usted nos representa al estado afuera, ¿cierto? Y interiormente tienen a un primer ministro que, qué interesante, es elegido por el presidente, pero le rinde cuentas al parlamento, ¿no? Hablábamos del balance de poderes, contrapesos y pesos, pero que es el que dirige la política interior del gobierno, del estado. Súper interesante cómo los Es el franceses... mismo canciller, doctor, ¿cierto? De Relaciones Exteriores, me imagino. No, no es el mismo. Ojo, la cancillería, los cancilleres en nuestros sistemas políticos es una figura de ministro que es delegado, que el presidente en nuestros sistemas presidencialistas delegan algunas funciones de política exterior, pero es una delegación. En nuestros sistemas el presidente es el jefe de Estado, nos representa hacia afuera, que él delegue en algunos funcionarios, porque mañana, por ejemplo, el gobierno puede eliminar la Cancillería y decir, yo como presidente voy a eliminar la Cancillería y dirijo directamente la política exterior. Eso lo puede hacer. Por eso les digo, la Cancillería en nuestros sistemas presidencialistas es una función delegada de la autoridad que es el presidente. El presidente en nuestro sistema es el jefe de Estado. Simplemente delega en los cancilleres esa responsabilidad, pero constitucionalmente lo tienen los presidentes. Mientras que en el sistema francés, el presidente no delega el presidente no tiene una delegación, el presidente es la representación exterior, ¿sí? Mientras que igual con el rey no tiene en el sistema británico la delegación de ese poder, de esas funciones. Es él el jefe de Estado y quien representa hacia afuera. Entonces, quien representa como jefe de Estado en una monarquía es el rey. En un sistema presidencialista, el presidente. En un sistema semipresidencial, puede ser en este caso en Francia, un presidente, porque el gobierno interior, el gobierno lo tiene, perdón, sí, el gobierno interior lo tiene un ministro. Y ahí entonces es importante tener la claridad que los cancilleres para nuestros sistemas presidencialistas no son los jefes de Estado, tienen una delegación. ¿Listo? Dice Carlos, el sistema político francés suele ser definido como semipresidencial, lo que supone que hay un presidente con importantes poderes, un ejecutivo dirigido por un primer ministro y un parlamento al que rinden cuentas del gobierno. Excelente, así es, Carlos. ¿Listo? No sé si alguien quiera agregar algo más a esta discusión.
¿No? Listo. Entonces, esto nos va a llevar, y ya hemos definido qué es el Estado, qué es el gobierno, ¿no? Entonces, el Estado con unas definiciones muy claras, ¿cierto? Y la visión propia de la representación jurídica internacional, bueno, todo lo que ya les he mencionado, y el gobierno como un elemento del Estado, siendo este poder central, político, administrativo, de toma de decisiones, que recae sobre un agente, ¿sí? Que ha sido decidido al interior del Estado. El link de la asistencia hoy no se los voy a compartir porque hay la posibilidad, estoy revisando, de que se pueda bajar la asistencia a través de Zoom, pero yo les cuento, si no, se los paso a la siguiente clase. Estoy probando esta nueva forma de verificar la asistencia, no se preocupen. ¿Listo? En caso de que no la pueda descargar por Zoom, se las paso a la siguiente clase para que la llenen. Igual, este grupo ha sido muy juicioso y han participado casi todos en las clases. Entonces, continuamos. Entonces, ahí ya tenemos claro. No sé si en este punto, colegas, porque vamos a ir ahora al constitucional, si hay alguna duda sobre el Estado y el gobierno, que esto es importante porque cuando hablamos de constitución, estos elementos van a entrar en juego acá, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud, algo que yo haya hablado en chino, en coreano, que no se haya entendido? Que no haya quedado relativamente claro, digamos, de lo que yo definí y que ustedes, miren, están pagando. Pueden sáquenle provecho a lo que pagaron. Entonces, ¿queda claro esas dos definiciones o necesitamos retomar nuevamente estas dos figuras? Está claro, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces, claro para todos estas dos figuras, ¿no? Muy bien. Entrando en materia, ¿qué es una constitución entonces? ¿Qué entendemos por la figura de la constitución? Porque ya tenemos el Estado, ya tenemos el gobierno. ¿Y eso qué es una constitución? Porque los norteamericanos constituyeron un documento que decía cómo era el Estado, pero no incluyeron derechos. Pero los franceses constituyeron unos que empezaban por derechos y luego hablaban de la forma de Estado. Y los ingleses, ¿cierto? No constituyeron ningún documento, se rigen bajo un montón de normas consuetudinarias y dicen que eso es una constitución. ¿Qué es una constitución? Por eso la importancia de que en esta clase viéramos la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Inglesa. Porque ¿qué es la constitución? Cuando estamos viendo ejemplos de formas diferentes de funcionar de cómo funciona un Estado y un gobierno. ¿Qué es una constitución? ¿En dónde limitamos y entendemos que es una constitución? Les abro el micrófono. ¿Quién quiere empezar? Amir. Docente, buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de participar. Yo considero que la Constitución es el compendio de leyes que nos dicen cómo el gobierno debe dirigir a este Estado. Es decir, desde dónde hasta dónde piensa y dónde termina la forma de dirigir o gobernar a un Estado que ya se ha consolidado en nación, pues porque hay un país que existe en él. Muchas gracias, Amir. José. Eso, doctor, vea. Terminamos, perdón, José, terminamos con Fanny para poder avanzar porque se nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Entonces, José, luego Julieta y luego Fanny. José. Eso, doctor. La Constitución es la ley fundamental y suprema de un país que establece los principios, estructuras y normas que rigen la organización y el funcionamiento del Estado, así como los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso sería, doctor. Muy bien, muy bien. Lo que han dicho hasta el momento eso es cierto. ¿Listo? Julieta, adelante. Profesor, muchas gracias. Muy parecido a lo de José Giovanni, que es la norma fundamental de un Estado que establece su organización y funcionamiento. Es el documento que define cómo se estructuran los poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, establece los derechos y deberes de los ciudadanos y garantiza la protección de los derechos fundamentales. Es la ley de leyes, ya que ninguna otra ley puede contradecir lo que establece la Constitución. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Pregunta, no la tienen que responder, tranquilos. Es simplemente para abrir aquí
la discusión. Para José y para Julieta. Y si no está escrita, y si no hay un documento, y si no hay una ley, si no hay muchas, y si no están escritas, sino que están allí en la historia propia de su historia, ¿no? Esto no tienen que responderlo. Pero ojo con esa definición de constitución, que no necesariamente puede ser una ley o un documento, ¿no? El ejemplo, por eso nuevamente volvemos a la historia. ¿Por qué estamos hablando de sistemas de revolución en las que las personas, parte con el Estado, se definieron cómo querían ellos organizarse y no necesariamente está en un documento, por ejemplo? ¿Sí? Gracias, Julieta, también. Creo que, Fanny, ¿vas tú? Sí, señor, pues yo tengo que es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Me encanta esa definición, Fanny. ¿Dónde la sacaste? Es un pacto social y político muy interesante. Miren, no hay una definición única, hay muchas definiciones de qué es una constitución, pero yo me uno mucho a la definición de Fanny, que Fanny nos da, y es un contrato social, es un contrato social entre los coasociados para definir cómo se organizan, ¿no? Y qué derechos reconocen. Esta es mi apreciación, pero bueno. Se acerca mucho. Fanny despertó en mí el constitucionalista, ¿no? Es un pacto social y político. Interesante. ¿Son las constituciones una idea moderna? No, no son una idea moderna, ¿no? Segundo Linares menciona que en la Edad Media se utilizaba para referirse a normas eclesiales, es decir, el clero mencionaba que sus normas eclesiásticas eran una forma de constitución. Por mucho tiempo en la Edad Media ellos daban línea a los gobiernos y a los estados. Y en el siglo XVIII lo referenciaban como un conjunto de leyes que organizaban un país. No había una ley, era un conjunto de normas que organizaban el país. Ahora, Gaspar Cabello y Marcela Sola dicen que los romanos también usaban el término de constitución para diferenciar las normas que tenían un carácter superior. Y ellos, por ejemplo, hablaban de la Constitution Principis, que son las normas que emitía directamente el emperador. Y ellos decían, ojo, dentro del conjunto de normas, ¿sí? Dentro de la República Romana, por ejemplo, que recuerden que Roma tuvo varias formas de gobierno, entre esas tuvo una república. Ellos decían, hay normas elegidas por la república, forma popular, y hay otras que nos las da el emperador. Esas son normas constitucionales. Ellos hablaban de las constitución principios o principios constitucionales. Interesante, ¿no? Y ahora, Aristóteles menciona que, digamos, en una visión más resumida, que es el conjunto organizado de disposiciones que configuran y ordenan los poderes del Estado, ¿sí? Y establecen los límites de ejercicio de poder. Eso es, según Aristóteles, que es la constitución, que es una constitución. Conjunto organizado de disposiciones que configuran y ordenan los poderes del Estado. Muy interesante, porque en esta lógica, ¿cierto? Siguen habiendo una visión de un conjunto de normas, un grupo de normas, pero ahora la otra posición. Hay estados en los que hay una sola ley fundamental. Sí, es muy dinámico. Las constituciones o pueden estar configuradas en un grupo de normas o leyes fundamentales o puede estar en una sola ley fundamental. Yo les pregunto hoy, en Colombia, la Constitución es una sola norma, está constituida en una sola norma. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Cómo no, es, es doctor? norma de ¿Me norma. repite, por favor? Bueno, en orden. Fanny va más adelante de primera, ¿cierto? La pregunta es, en Colombia, ¿la Constitución está en una sola norma? ¿Está en un solo documento? Podemos decir, ¿esta es la Constitución de Colombia? Fanny. Creo que es norma de normas, que no Entonces es sí. una sola. ¿Por qué, Fanny? O sea, como le digo, no es que no es una sola, sino que es norma de normas porque pues está, o sea, después de la Constitución no hay nada más que pueda argumentar. Entonces está en un solo documento. Fanny concluye que está en un solo documento. Muy bien. Julieta. Profesor, sí, señor, está en un solo documento. En nuestro caso sería la Constitución Política de Colombia de 1991.
Entonces, allí es donde está recopilada todas las normas, por eso se le dice norma de normas o ley de leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. José, ¿qué dices? Yo digo lo contrario, doctor. Pues si se dice que es Adelante. la norma de normas, es la supremacía de la norma, pero la Constitución también está en los acuerdos, los decretos, bueno, porque ninguna de las demás normas pueden estar por encima de la norma de normas. Es la supremacía de la norma, o sea, la Constitución. Obviamente, todas las normas no pueden estar por encima de ella, entonces es lo contrario, ¿no? Entonces sí, entonces digo que no es solamente no está en la Constitución, sino que están muchas normas más. Me confundiste un poco porque mencionas que los decretos y las leyes no están por encima de la Constitución, pero me dices que sí puede haber Constitución o la visión de una Constitución en otras normas. No, doctor, no, lo que quiero decir es que cuando hablamos que norma de normas es porque la Constitución es la primera, porque es la supremacía, ¿no? Pero hay otras normas que hacen parte de la Constitución porque ninguna puede estar por encima de ella. Ok, si yo quiero, digamos que para organizar, porque el tiempo me preocupa, sigue Dayaní y luego Carlos, pero para poder terminar con José. José, si yo quiero entender, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones del presidente? ¿Sí? ¿Voy a la Constitución o voy a una ley? Va a la Constitución. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta nuevamente. ¿En Colombia existe una Constitución en varias leyes o en un solo documento o en una sola ley? Doctor, sobre eso era que iba a opinar. Dale, Es una Dayaní. sola, qué pena, es una sola constitución, pero ha sido reformada varias veces. Eso es diferente. Ojo, Dayaní, eso es diferente. Que existan reformas constitucionales, pero ahí va la lógica. ¿Qué están reformando? Una sola ley, que es la Constitución, ¿no? Yo entiendo que hay leyes que contienen normas, ¿sí? O desarrollan normas de la Constitución, pero centrémonos en el contrato político, el contrato social, la norma de normas, las normas de normas, las leyes de leyes o la ley fundamental. Esta discusión amplia, ¿está en un documento o está en una ley fundamental o está en varias leyes? Si, por ejemplo, mañana sale una ley que dice que el derecho a la libertad de prensa está prohibido en Colombia, nos vamos a remitir ¿a dónde? A la Constitución. O hay otra ley que sea en igualdad de superioridad a la Constitución. Docente, en Colombia la Constitución es una sola ley y ella remite a otras leyes que le sirven de apoyo. Por eso dice, la ley lo reglamentará. Entonces, la Constitución es una sola y se apoya en otras leyes que reglamentan lo que ya ella ha ordenado. En Colombia, de acuerdo a la estructura, no puede haber una ley que sea de igual peso que la Constitución ni superior, porque la Constitución en Colombia es la ley de leyes. Gracias, Amir. Usted acaba de abrir otra discusión diferente. Estamos de acuerdo que no hay leyes en Colombia que sean constitución, ¿sí? Todas las leyes lo que hacen es que hacen una disposición de poder ejercer la Constitución. Pregunta, Amir, y a todos. ¿Es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o la Declaración de los Derechos Humanos norma constitucional en Colombia? No me tienen que responder acá. Maestro, Dale, eso es lo Carlos. que yo iba a decir. Maestro, eso es lo que yo iba a decir. Es que vean, si hay normas que están por encima de la Constitución colombiana, los tratados a los cuales Colombia se adhiere, sí, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, los derechos humanos, eso no lo inventamos nosotros, eso viene de otro lado, viene de Francia. Entonces, y si hay otra, y cuando Colombia hace un tratado internacional, se tiene que sujetar a esos tratados, aunque nosotros tengamos una norma, de normas internamente, si hay unas normas que son casi iguales o de mayor jerarquía, porque hay que cumplirlas, porque nosotros nos adherimos a esos tratados. Eso Gracias, Carlos. Sí y no. Docente, permítame. Dale, Amir, dale. En derecho las cosas se deshacen como se hacen.
Si Ajá. Colombia se adhiere a un tratado internacional, tampoco es querer decir que ese tratado va por encima de la Constitución colombiana. ¿Por qué? Porque resulta que si bien lo dijo Fanny y usted manifestó que se le despertó el espíritu constitucionalista, es un pacto social y ese pacto social es la sociedad colombiana. De tal manera que si en Colombia existe una constitución, es el pacto social y político de los colombianos. Así pues, si Colombia se adhiere a un tratado internacional, este tratado también se procura no vaya en contra de la Constitución porque es romper la voluntad del pueblo soberano, en este caso de Colombia, que lo plasmó en una Constitución. Así Colombia se puede haber adherido a un tratado internacional en derecho, en el mismo derecho puede salirse de ese tratado internacional y sigue rigiendo la Constitución que es la vigente en la República de Colombia. Gracias, Amir. Uf, mire, este es un tema que yo les tenía preparado para otra clase, pero les voy a dar una abrebocas de eso. Ojo, Colombia sí reconoce un bloque de constitucionalidad en la que la Corte Constitucional puso en el mismo nivel, Amir, a la Constitución y a los tratados internacionales que traten o versen sobre los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ¿sí? Son la regla universal del derecho, ¿sí? Del derecho positivo y naturalista, de la visión intrínseca de lo que es, no se puede negociar, ¿sí? Entonces, el derecho a la vida es un derecho humano que no es discutido con los estados, por más de que ustedes puedan discutirlo. Sí, claro, usted puede que quiere tener allí la pena de muerte, claro, muy bien, pero la regla sí va a ser que el derecho a la vida es inviolable. Eso es un derecho humano. Entonces, si bien en su constitución lo puede permitir, usted ya va a estar en desnivel. Usted ya va a poner ahí un desnivel entre los derechos humanos y su constitución. Y por eso se crean instancias internacionales para poder verificar que los estados cumplan esos estándares internacionales. No es una visión que, claro, esto es muy discutible, esto es demasiado discutible. Hoy tenemos no sé cuántas guerras mundiales, no sé cuántos dictadores, no sé cuántos estados violando derechos humanos, claramente, pero nosotros tenemos que tener claro el panorama jurídico. Aquí no vamos a hablar del panorama político. Jurídico, jurídicamente, Colombia reconoce un bloque de constitucionalidad que pone la constitución política y los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos en igualdad, ¿cierto? Y esta discusión que Amir menciona, excelente Amir, se va entonces a meter en una discusión sobre la soberanía del pueblo colombiano para definir cómo se definió su organización. Y esto entra en una figura, en un mecanismo internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo veremos en otra clase más adelante, pero es un abrebocas, emitió un fallo contra el Estado colombiano donde le pide que reforme la Constitución. Una institución internacional que no representa la soberanía de Colombia, ¿sí? Le ha ordenado al Estado colombiano reformar su Constitución porque va en contra de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, pero de los Derechos Humanos, ¿sí? Porque en esta lógica, ¿cierto? La Constitución, esa Declaración Americana de los Derechos Humanos, hacen parte de nuestra Constitución. Y claramente hay una escuela del derecho constitucional que dice, ojo, no señores, Corte Interamericana, ustedes no pueden entrar a definir cómo nosotros nos regulamos, pero hay otra escuela del derecho constitucional, otros autores que dicen, efectivamente, eso es una garantía. Esas instancias, como la Corte Interamericana, son una garantía para que el Estado colombiano respete los estándares internacionales de derechos humanos. Permítanme un momento. Qué pena con ustedes. Entonces, esta lógica digamos, muy debatible, es muy claro, lo vamos a ver más adelante, en que si puede o no la Corte Interamericana decirle al Estado colombiano e incluso, por ejemplo, al Estado mexicano, al Estado... Hoy, por ejemplo, Venezuela está fuera de la Corte Interamericana porque dijo, lo lamento, claramente bajo una visión política, no quiero estar dentro de sus decisiones. Esto luego
va a tener repercusiones de la política internacional como bloqueos económicos, que es solo otro, Amir. La forma en la que los estados obligan a los otros estados a cumplir los estándares internacionales es a través de sanciones económicas, bloqueos económicos, en última instancia, intervenciones militares, ¿cierto? Pero también con el apoyo militar. Eso sería otra clase. Esta clase está más enmarcada en discusiones del derecho internacional, pero está en ese ámbito de que la Constitución en Colombia es un documento, ¿cierto? Pero que en el marco del bloque de constitucionalidad incluye todos los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, ¿no? Que versen sobre derechos humanos. Un tratado de libre comercio no es constitución, porque no versa sobre derechos humanos. Que Colombia firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces eso es una norma constitucional. No es una norma constitucional, porque no versa sobre derechos humanos. Amir. Sí, gracias, docente. En primera instancia, pues me quitó usted un cólico neuronal que pensaba fatigarme. Muy bien. Pensando en lo siguiente, que ya se me convierte en una preocupación intestina paquidérmica. ¿Cómo entonces, si posiblemente Estados Unidos hace parte de este tratado, se avala ya la pena de muerte cuando va en contra de los derechos humanos y el respeto a la misma vida, ¿sí? Entonces, pero trato de entender cuando usted señala que ha sido la Corte quien los ha equiparado en igualdad de condición tanto a la Constitución como a estos derechos de tratados de los derechos humanos, ¿sí? Entonces trato de entender un poco eso, pero sí, así como puede existir entonces la exigencia para que Colombia haga una modificación en su Constitución, poniendo, entre otras cosas, en entredicho cuál ha sido la voluntad del pueblo plasmada en su Constitución. ¿Cómo no podría existir la misma exigencia de Estados Unidos, sino a otros estados que sabemos y entendemos que hacen parte de estos tratados internacionales para los derechos humanos y que aún permiten la pena de muerte como una condena para aquellos que han violado los derechos de los demás? Muy bien, te voy a dar una respuesta rápida, Amir, porque Magister tendría que contratarme para que les dé derecho internacional de los derechos humanos para poderles explicar el porqué de eso, ¿cierto? Pero básicamente se traduce en la geopolítica, y es que la posición de poder de los estados poderosos son los que rigen en muchos casos la disposición del cumplimiento de normas internacionales. Por ejemplo, ¿qué estado puede obligar a Estados Unidos a cumplir la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué estado puede decir yo voy a sancionar económicamente a Estados Unidos para que cumpla con eso? ¿Qué estado puede sancionar a Rusia para impedir que siga, por ejemplo, cometiendo crímenes de lesa humanidad? Mira, la Unión Europea lo sancionó económicamente. Estados Unidos sancionó económicamente a Rusia, pero Rusia tiene toda una economía basada en China y en el Oriente, ¿sí? Que no depende, y que Europa, de hecho, depende de todo el gas que le provee Rusia, y que si Rusia no le da gas, puede entrar en un problema gravísimo. Entonces, eso depende de la geopolítica, que, vuelvo y digo, Magister tendría que contratarme para darles una clase sobre Derecho Internacional de Derechos Humanos, y allí la discusión, pues, depende de la posición de poder. Hoy, por ejemplo, la gran discusión en nuestra región es Venezuela. Cómo a través de la presión internacional para que Venezuela cumpla con los estándares internacionales. ¿Lo han podido hacer? Bueno, entonces, pero la ventaja que tenemos en muchos de nuestros estados en la región es que son respetuosos del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos todavía instituciones como el Consejo de Estado. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, cuando demandó al Estado colombiano por su inhabilidad de 15 años, y aquí no voy a entrar en discusión política, esto es una discusión jurídica, colegas, ¿no? La Corte Constitucional declaró que el fallo de la Procuraduría era constitucional, pero el Consejo de Estado, nuestro Consejo de Estado, sí se basó en una visión de la Corte Interamericana, y el Consejo de Estado sí advirtió que eso no era posible, que la Procuraduría no podía inhabilitar al presidente. Esta decisión al final la dirimió el Consejo, la Corte Interamericana,
pero es en esta decisión donde la Corte Interamericana le pide al Estado colombiano que reforme su constitución. Entonces, no voy a profundizar en esta discusión, lo vamos a ver en el bloque de constitucionalidad. Yo les quiero poner de ejemplo el caso de Gustavo Petro. Pero es una discusión en términos de, ojo, la constitución no necesariamente está en una sola norma fundamental. Para el caso de Colombia, la Corte lo definió en un bloque de constitucionalidad. Ahora, las constituciones, bueno, yo quería mostrarles a ustedes lo siguiente. Permítanme, para terminar con esto. Yo les quería mostrar a ustedes esta sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. Espérenme un momento. Listo, entonces, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-560 de 1999, definió la Constitución. Muy interesante, hay una definición legal en Colombia a través de la jurisprudencia. La Constitución es la entidad común, es entendida como un conjunto organizado de disposiciones, muy Aristóteles, ¿no? Qué bonita esa Corte Constitucional, que configura y ordena los poderes del Estado por ellas constituidos y que por otras partes establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos, las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad. Es una norma fundamental de la cual se derivan todas las demás reglas, ¿no? Y organizan la vida en sociedad, Fanny, un pacto social y político, nuevamente, ¿no? Esa es la norma que va en beneficio de la comunidad y que rige la vida de la sociedad colombiana. Bueno, de la sociedad, ¿no? En general, perdón. La Constitución como fuente suprema del ordenamiento jurídico que ocupa el más alto rango dentro de la pirámide. ¿Cuál pirámide? Hay una pirámide, ¿se acuerdan? La pirámide de Kelsen. Creo que alguien se las tuvo que haber explicado en Derecho, Introducción al Derecho, ¿no? Y a ella debe estar subordinada toda la legislación, ¿no? Todas las normas están suplidas a la Constitución, ¿no? Ahí ellos hablan de la supremacía de la Corte, de la fuente de normas, Yo les invito, ¿sí? A que ustedes puedan ir a esta norma, a esta sentencia, para que puedan también tenerla como referente de qué es la Constitución. Ahí la tienen, colegas, ahí tienen su definición sobre qué es la Constitución en Colombia, según la Corte Constitucional. ¿Listo? Con eso terminamos, colegas, la clase de hoy. Una clase muy grata para mí. Me ha gustado mucho. Ahora vamos a entrar en el detalle de la Constitución. Entonces, vamos a ver en las siguientes algunas formas de constitución y también tipos de constitución y cómo se llega a una constitución. ¿Listo? Agradecerles, colegas. Nos vemos entonces el siguiente lunes. Recuerden que el siguiente lunes empezamos a las 7 para poder reponerlo de la clase que no pudimos hacer. ¿Listo? Buenas Muchas noches, colegas. gracias, profesor. Excelente Muchas clase. gracias, De verdad que sí, Muchas excelente. gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Usted es muy amable. Que tenga una buena noche. Dios lo bendiga. Amigo, hasta luego. Docente, muchas gracias. Una clase muy entera. Dios nos bendice. Hasta luego, Profesor, amigos. muchas gracias. Excelente clase. Muchas gracias a ustedes por estar. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable.